Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. Om Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. Conciencia en la web con Om Radio. Nuestros medios de contacto: WhatsApp y Telegram 2225 77 77 86. La Universidad Humanista Hidalgo presenta Sanamente, un espacio para compartir información relacionada al bienestar emocional, con la doctora Viridiana Lechuga. Todos los lunes, 14 horas, por Om Radio. ¿Qué tal, mis estimados radioescuchas? Sean bienvenidos a este su espacio de cada semana, todos los lunes aquí a las 2 de la tarde, teniendo temas de su interés, teniendo temas de su entorno que hoy están generando como muchas expectativas, preguntas. Aquí los tenemos en Sanamente. Hoy, como todos los lunes, los esperamos con sus preguntas a que se conecten y también que compartan este programa que pues en efecto está diseñado para ti. Y vamos con nuestro pensamiento del día. La frase de la semana es: si no vas a la raíz del problema, te vas a cansar de podar ramas. Es importante siempre llegar al origen de nuestros problemas, a la raíz, para no estar cortando ramas que nos hagan sentir bien momentáneamente. Así que es muy importante que podamos solucionar nuestros problemas desde el origen. Bueno, pues como ya les he comentado, todos los lunes aquí a las 2 de la tarde nosotros tenemos invitados pues sumamente capacitados, profesionales en el área en el cual se desarrollan, y tenemos un invitado muy recurrente en este programa, muy querido para todos nosotros, al cual que ya hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo en otras ocasiones, que es Juan Manuel Carvajal Blancas. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo abordar la conducta de un adolescente rebelde. ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, todos aquellos los que nos están escuchando nos pueden enviar sus preguntas. Aquí en directo las resolveremos con el doctor Juan Manuel. Muchas gracias, Manu, por estar con nosotros, porque aparte de ser un especialista, es mi amigo. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, siéntate como en tu casa. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestro tema. ¿Qué debemos de hacer ante la actitud rebelde de un adolescente? Hola Viri, muchas gracias por la invitación nuevamente al programa. Gracias también al equipo de Om Radio y por supuesto a todos quienes hacen posible este programa. Bueno, pues hablar de adolescentes y de la convivencia con padres de familia, el acompañamiento de los padres de familia hacia los adolescentes, pues es un tema de todos los días en el consultorio de psicoterapia, en los espacios educativos, en el hogar. Es frecuente en la experiencia, en el trabajo con padres de familia, el escuchar es que yo ya no sé qué hacer con mi hija, con mi hijo, ya me perdieron lo que es la autoridad, ya no me respeta, miro situaciones de rebeldía, como mencionabas hace un momento, que me preocupan demasiado, y entonces precisamente la importancia de este programa para poder brindarles algunas ideas, sobre todo algunas sugerencias que puedan serles de utilidad a padres de familia, a mamás, en lo que es el acompañamiento con adolescentes. De entrada, bueno, decías, la rebeldía de los adolescentes es natural, es sumamente, digamos que sana la rebeldía, cuando no implica conductas o comportamientos de riesgo.
dentro de lo que es su desarrollo. La rebeldía es parte de lo que es el proceso de desarrollo del adolescente porque está haciendo una individuación, está definiendo también lo que es su personalidad y por lo tanto hay una dosis de rebeldía por la que todos atravesamos de diferente manera, pero que se puede considerar parte del desarrollo sano de un adolescente. El problema es cuando hablamos de conductas de riesgo en la adolescencia y que no se identificaron, no se detectaron muchas de las veces desde la niñez y vienen a detonar en esa etapa de los 11 a los 20 años aproximadamente, que es la duración promedio de la adolescencia. A veces dicen, no, pues la adolescencia se termina a los 18. No, a los 18 se adquiere la capacidad, en este caso en nuestro país, para poder ser un ciudadano y tener derecho al voto. Pero la adolescencia se extiende todavía más de lo que es la edad cronológica en que se alcanza la adultez. Ok, entonces nos comentabas que la rebeldía es una conducta, de alguna manera decirlo, sana. Claro. ¿Por qué el mundo entonces la ve como algo no aceptable, como algo que no debería de estar? A ver, explícanos esa parte. Claro, porque acabas de decir una frase muy representativa de lo que es el mirarlo como algo insano, el no debería. No, nosotros, quienes crecimos en generaciones como los 80s, 70s, que vivimos nuestra adolescencia todavía en los 90s, estuvimos muy acostumbrados, nuestros padres, a la obediencia, a no decir absolutamente algo que fuera en contra de lo que son las reglas, porque el castigo de alguna manera mediaba lo que es el comportamiento de niños y adolescentes. Hoy en día, bueno, vamos a decir algo importante, las generaciones que están viviendo su adolescencia, centennials se les conocen, son una generación que está expuesta a muchos otros factores que les permiten tener mayor información e incluso poder contradecir, y obviamente pues ha habido una lucha por los derechos también de los seres humanos, de las niñas, los niños, los adolescentes, las mujeres. Pues estamos en una época donde se ha luchado mucho por alcanzar también el respeto a pensar diferente, a la libre expresión, cosa que no tuvimos en generaciones anteriores. O sea, viéndolo por el lado positivo, desde luego que también hay aspectos que pudieran revisarse, como es la pérdida de autoridad de los padres en esta generación, que eso es un tema bien importante. Pero de entrada la rebeldía es un proceso natural, deseable. Un ser humano, yo insisto mucho, para independizarse, para individualizarse, requiere una dosis de rebeldía, requiere ir en contra incluso de las expectativas de su sistema familiar para poder alcanzar lo que es la autonomía. ¿Por qué? Porque la independencia es un proceso de individuación que muchas de las veces no se va a dar de manera tan pacífica, de manera tan deseable dentro del entorno familiar, porque implica en muchas ocasiones ir en contra de lo que es el sistema. Ahora, sí hay que distinguir, como ya lo mencionaba, entre la rebeldía, que es parte del proceso natural de individuación, y lo que son las conductas de riesgo, que es a lo que también muchos papás obviamente se preocupan, dicen, es que a mí me da temor que mi hija, mi hijo esté en una situación, por ejemplo, de consumo de drogas, o es muy violento y eso me parece que puede tenerle repercusiones graves. Hay que ver en qué momentos, en qué ocasiones esta rebeldía se torna peligrosa, de acuerdo a lo que es el comportamiento de los adolescentes. Ok, bueno, a mí me gustó esta parte en donde ya nos explicaste, bueno, es un proceso de individuación. Y claro que no todos los procesos se van a dar de manera pacífica. Y esto depende mucho de la familia, del entorno. Entre no tengamos una familia controladora, esquematizada, probablemente el individuo manifieste este proceso de individuación con guerra, ¿no? Estoy tratando de individualizarme, estoy tratando como de mantener mi independencia de una manera sana y también de cuestionar lo que estoy procesando o estoy viviendo. Fíjate que
me acaban de comentar aquí por el chat, porque me llegan preguntas anónimas, y me dice qué pasa si mi hijo adolescente, tengo 2 hijos, un hijo adolescente ha presentado una adolescencia muy tranquila, pero mi hija no. Entonces ella empezó a ser muy rebelde y después sentí que perdí su cariño. Ahora me grita abiertamente que no me ama. ¿Qué debo hacer? Esto nos lo comentan aquí en el chat. Más adelante te voy a comentar otra pregunta que llegó por acá, pero sí me gustaría muchísimo que nos aperturaras esto. ¿Qué tiene que ver la rebeldía con este conflicto emocional con los padres, en donde los padres dejan de sentir queridos y donde los hijos piensan o manifiestan de esa manera que ya no quieren a sus papás o muestran no querer a sus papás de alguna manera? A ver, te escuchamos. Sí, Viri, esa pregunta, bueno, es muy interesante dentro de lo que está observando la mamá con respecto a su hija. Es importante, desde luego que el primer paso cuando ocurren este tipo de diferencias entre mamá, hija, hijo o papá, hijos, es importante hablarlo en familia. A ver, ¿cuál es tu resentimiento? ¿Qué te tiene molesta conmigo? Y si la persona se da el espacio, la oportunidad, en este caso la adolescente, de abrir el resentimiento, el rencor que pueda tener, va a ser muy favorable. Hay situaciones que se pueden aliviar, y de hecho es lo ideal, que se haga desde el hogar, abriendo las posibilidades o los canales de comunicación. Pero si en algún momento la adolescente no siente la confianza para poder platicarlo directamente con la mamá, el resentimiento que tenga, es importante invitarle al espacio donde lo pueda hacer y que pueda trabajarlo dentro de un proceso psicoterapéutico. Hay que tener en cuenta, y yo me he encontrado mucho esta situación, no es precisamente el caso que pueda estar sucediendo en la mamá que plantea esta pregunta, pero es frecuente que los hijos e hijas se carguen los problemas de los papás. Es decir, mamá y papá tienen una fricción, un resentimiento, una situación que están viviendo de problema, y el hijo o hija hacen suyo el problema. Yo he escuchado a adolescentes, voy a hablar de un tema en particular, y si les sirve de alguna manera a la mamá como para poder de alguna manera darse una idea en la circunstancia que ella está viviendo, he escuchado a hijos que dicen, e hijas también, es que yo estoy muy resentido con mi papá. Y le digo, ¿y cuál es tu resentimiento? No, pues es que mi mamá sufre mucho porque mi papá nos engañó. Digo, ¿cómo que les engañó? Sí, está con otra mujer, anda con otra mujer. Es decir, el hijo o hija está cargando el problema que ni siquiera es de él. Es un tema de pareja. Y es ahí donde es importante poner límites, ¿sí? Lo mismo sucede con la mamá. Cuando muchas de las veces tiene conflictos o alguna situación con el papá, llegan los hijos a tener algún tipo de resentimiento porque están cargando el problema. Esto lo hacen los hijos desde la inocencia de querer ayudar, de querer decir, a mí me importa mi familia y lo que le pasa a mi mamá, y mi papá es, no sé, por ejemplo, agresivo con ella, o ella es agresiva con él, y entonces los hijos cargan los problemas o dificultades que son de los papás. Es muy importante separarlos, es muy importante que los problemas de pareja se aíslen de lo que son los hijos para poder atenderlos. Ahí la recomendación es que la hija pueda en algún momento recibir la invitación de ir a un espacio terapéutico para poder hablar de sus circunstancias, de lo que está viviendo, si es que no tiene la confianza para hacerlo dentro de lo que es el entorno familiar. Y ya también al ir a una consulta psicoterapéutica, el especialista revisará, analizará con la persona, con la adolescente en este caso, cuál es la situación que está atravesando, porque pueden ser múltiples factores, desde lo que es un problema de relación hasta situaciones complejas como lo es la experiencia adictiva. Ok, bueno, acá también tengo otra pregunta en el chat, claro. De WhatsApp. Si ustedes tienen dudas, preguntas, pueden comentarlo aquí directamente en el programa o lo pueden comentar a través del número 2222-389101 en el chat.
Y bueno, me pregunta una persona, mi hija ha presentado muchos cambios en su estado de ánimo. Yo ya le he planteado que vayamos a terapia, sobre todo ella, que vaya a terapia para que la apoyen con estas cosas. ¿Es sano llevarla a la fuerza? De ninguna manera, jamás a la fuerza. Si hay una situación que esté viviendo la adolescente o el adolescente, es necesario la persuasión, el poder invitarle. Por eso yo manejo mucho la palabra invitarle, decirle, mira, yo como tu padre reconozco que aunque quiero apoyarte, aunque quiero acompañarte, me cuesta trabajo entender todas las situaciones que puedes estar viviendo. Y además es sano, porque por más confianza que una hija o un hijo tengan en mamá o en papá, les da pudor hablar de su intimidad. Digo pudor, no vergüenza, es algo diferente. Les da pudor, es decir, por ejemplo, imaginen que el hijo o la hija quieren hablar de lo que es sus deseos sexuales o su erotismo. Entonces, aun cuando tengan mucha confianza con mamá y con papá, les da pudor porque tienen una autoridad con ellos. Entonces, es un comportamiento natural el sentir pudor. Entonces, acá la recomendación es la invitación. Muchas de las veces el hijo o la hija, aún por invitación, se niegan a ir a terapia. Acá mamá o papá es importante que tú vayas para poder entender qué es lo que está dificultando el que tú llegues a acuerdos con tu hija o hijo. Yo te voy a decir por la experiencia como psicoterapeuta, trabajando con mamás y papás, que muchas de las veces el problema no es tanto del hijo, ni del adolescente o la adolescente, es de límites y de autoridad con mamá y papá. Pero no es el hecho de tomar una autoridad, en este caso prepotente, altanera, que rompa en este caso la individualidad del joven, sino que tomes una autoridad amorosa, donde puedas, en este caso, identificar esos problemas que como mamá o papá te están dificultando acercarte a tu hija o hijo. ¿Por qué razón? Porque muchas de las veces las dificultades de mamá o papá con sus hijos está relacionada con la propia historia del papá o de la mamá. Por eso cuesta tanto trabajo, porque revolvemos nuestra historia con las circunstancias en este caso del adolescente. Si el hijo o hija se niegan a ir a terapia, date la oportunidad, mamá o papá, tú de ir a trabajarlo, ¿sí? Y aun cuando decida la hija o el hijo ir, también ve tú, porque te va a apoyar mucho en ese acompañamiento. Ok, esto que acabas de comentarnos es muy, muy importante para poder entender que la terapia no es obligada, no es un castigo, no es como te has portado mal y necesitas ir a terapia porque ahora te has portado mal. O hacer ver la terapia como que se descompuso la persona y ahora tiene que ir a terapia. Entonces, creo que es importantísimo que los papás puedan comprender que ya sea un menor de edad, un niño o un adolescente, hay que explicarles por qué ir a terapia, que no es un castigo, que no es a la fuerza y que no se debe de llevar al adolescente o al niño a engañar. Porque suele pasar que llegan a terapia y pues uno como terapeuta les dice, adelante, pasa. Y entonces el niño o el adolescente se quedan así como, ¿y por qué? ¿No? A mí me dijeron que íbamos a ir al cine, que íbamos a ir al doctor, otra cosa menos que íbamos a venir a terapia. Entonces eso no se vale, creo que eso es jugar sucio, inclusive hasta con tu propio hijo, porque será tu hijo, pero no te pertenece su intimidad. Entonces eso es una parte importantísima. ¿Qué podríamos recomendar a los papás sobre este tema? Sí, fíjate, Viri, desde ahí ya vas viendo dónde está la herida del joven. Hay heridas de traición, porque si eso te lo hace con la terapia, el papá o la mamá, de engañar, de mentirle al hijo, ¿cómo lo vendrá haciendo como un patrón que se repite desde otras ocasiones? Te digo que te voy a llevar a un lugar y te llevo a otro. Es una traición, es un engaño, y eso va agudizando. Es importante hablar. Algo que funciona mucho con mamá y papá es decir desde su propia circunstancia,
hijo, hija, yo reconozco que se me dificulta entender lo que estás viviendo. Reconozco que aunque yo te amo mucho, carezco probablemente de herramientas para poder apoyarte en lo que estás viviendo. ¿Qué te parece si tanto tú como yo nos damos oportunidad de escuchar a un experto? Pero es importante, por esto que tú dices, Viri, de evitar llevar al hijo como quien lleva el auto a revisión porque me está fallando. Es importante ver que es un problema de relación. Vamos a trabajar con el vínculo entre padres e hijos, no solamente con la persona. O sea, no hablamos de joven problema, sino que estamos hablando de un vínculo que está resultando difícil. Entonces, lo que facilita en este caso es que mamá o papá puedan decirle al hijo, yo reconozco que me cuesta trabajo entenderte. Eso es importante para abrir un canal de comunicación, un puente. Si yo le digo, te voy a llevar al psicólogo porque eres muy problemático, entonces el joven se pone a la defensiva. Necesito, como mamá o como papá, expresarle a mi hijo que es una situación que estamos viviendo en nuestra relación, en lo que es el vínculo que tenemos y que me interesa mejorar, porque así el hijo se da oportunidad. Yo les digo, inviten a su hija o hijo, díganle que asista a la primera sesión y de ahí vemos qué es lo que puede surgir, pero es importante reconocer, en este caso en la mamá o papá, que es una situación de relación y que los dos están dispuestos, en este caso tanto padres como hijos, a recibir el acompañamiento. Exactamente. Esto, independientemente de lo que nos acabas de comentar, hay que tomar en cuenta que si el papá tiene la costumbre de obligar al hijo a hacer cosas, de hacerlo en contra de su voluntad o de jugar sucio, ¿no? Como te digo una cosa y es otra, siempre te hago sentir como responsable de lo que pasa en nuestra relación o en casa o en X entorno. Y aparte, utilizo frases como, es que si no te comportaras, es que esto es porque, y es que tú eres responsable de, y si tú te portaras así, yo no estaría así, y tú me haces enojar, y yo estoy enfermo por tal cosa, porque tú me haces enojar. Pero todas estas frases culpatorias, lo único que generan es que cuando ya el chico está en terapia, se sienta renuente al proceso, porque hace ver la terapia como si fuera un castigo, y no lo es. Es un ámbito de oportunidad, de desarrollo, de confidencialidad. Entonces, si en mi familia no se viven esas cosas, pues claro que la terapia va a significar para mí más de lo mismo. Y recordemos que ya sea un infante o un adolescente, no tiene todavía la capacidad madurativa como para registrar que están necesitando terapia. Por esta razón es importantísimo que si yo le digo a mi hijo, ve a terapia, es porque yo ya he ido o porque estoy asistiendo en un proceso terapéutico. ¿Qué recomendación y cómo podemos aperturar un poco más la visión de los padres para que ellos vayan a terapia, no solamente su hijo? Y con esto estaremos cerrando nuestro programa de hoy, mi estimado Manu, que ha sido maravilloso. Ahí la te escuchamos. Sí, fíjate que me dejas pensando en esto que comentas, porque es bien importante. Mamá o papá que pretenden mandar a su hijo a psicoterapia o sugerirle ir a psicoterapia, es porque ellos saben lo que es el proceso, se han permitido trabajar también sus asuntos. Muchas de las veces los problemas que hay con los hijos tienen que ver con estos conflictos que me mueve la actitud de mi hija o hijo de manera personal. Asuntos que no tengo trabajados como mamá o como papá, voy a estar espejeándolos en mi hijo. Hay un dicho que dicen, ese hijo con quien más tienes problemas es el que más se parece a ti, el que más refleja esas situaciones que dejaste pendientes. Si yo pretendo persuadir a mi hija o hijo que vayan a psicoterapia, es importante que yo me permita antes trabajar algunas situaciones. Puedo ir trabajándolo, claro que a la par, pero en la medida que yo como mamá o papá trabajo incluso mi miedo, mi temor a confrontarme con mi hijo,
estoy sanando parte de mi historia que me va a favorecer para poder acercarme mejor a lo que es este acompañamiento. Si yo no sé lo que es el proceso psicoterapéutico, no he ido a una consulta de psicoterapia y pretendo obligar a mi hijo, me va a decir, pues empieza por ti, mira tú cómo eres. Y esa es una frase de defensa constante de los hijos. Si tú quieres que yo sea diferente, hazlo también tú, mamá, papá, mírate tú cómo eres. A mí me quieres mandar a terapia y mírate tú en tu comportamiento. Y son frases que de alguna manera los hijos pueden en algún momento utilizar porque también notan de alguna forma los conflictos, las situaciones que mamá o papá tienen. Entonces es importante como mamá o como papá permitirme trabajar en el proceso. De hecho, en la medida que yo como padre trabajo mis asuntos no resueltos, me puedo dar cuenta que mucha de la confrontación que puedo tener en mi acompañamiento con mis hijos tiene que ver más conmigo que con el proceso del adolescente. En ocasiones, porque efectivamente sí hay comportamientos de riesgo que es necesario atender con los muchachos, con las muchachas, sobre todo en una época donde estamos ante situaciones que obviamente representan riesgos diferentes a los que vivimos en otras generaciones. No quiero decir que sean mayores, también nosotros tuvimos riesgos, pero también ahora en la generación que estamos viviendo de adolescentes, pues hay exposición a muchos elementos y factores que requieren un acompañamiento distinto. ¡Qué maravilla! Bueno, pues para ir cerrando nuestro programa, déjenme decirle a todos los papás que todo ser humano cambia, se modifica, somos seres en construcción, y que el ir a terapia no significa que te van a componer a tu niño o a tu adolescente. Eso no ocurre. Nosotros somos seres en construcción, no carros que se descompusieron. Y que lo que vaya a modificar ese adolescente o ese niño no es lo que tú quieres, es lo que ese niño o ese adolescente necesita. Y la terapia nos sirve como para que te pongas más suavecito, para que yo te pueda manipular. La terapia funciona para que esa persona se dé cuenta qué cosas necesita sanar, qué cosas le están generando estas emociones o ese comportamiento, pero esto no quiere decir que vaya a ser la persona idealizada que tú tienes en mente y que se va a convertir después del proceso de terapia en esa persona que tú tenías en mente. Por esta razón es importante que padres asistan a terapia individual y después inviten a sus hijos a terapia. Muy bien, pues mis estimados amigos, les agradezco mucho por estar aquí. Muchísimas gracias, mi estimado Mando, por estar aquí. Y pues nos mandamos un gran abrazo y esto fue Sanamente, porque sanamente es pensar diferente. Todos los lunes a las 2 de la tarde. Manu, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Viri, gracias al equipo de OM Radio y a todos quienes hacen posible este programa. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Si estás buscando nuevas opciones para tu especialización en el ámbito de la psicología, la Universidad Humanista Hidalgo tiene lo que estás buscando, la maestría en psicoterapia humanista existencial. Y si quieres formación continua, tenemos los diplomados en tanatología, desarrollo humano y programación neurolingüística. Todo esto también te lo ofrecemos en el programa Sanamente, porque sanamente es pensar diferente. Todos los lunes a las 2 de la tarde por OM Radio. La Universidad Humanista Hidalgo presentó Sanamente, un espacio para hablar de bienestar emocional con la doctora Viridiana Lechuga. Por OM Radio. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo OM Radio.